Hermano, ¿cómo está el audio? Adelante, hermano, adelante, lo escuchamos bien. Sí, está bueno, está bien. Todo bien, hermano. Gracias. Bien, gracias hermanos que el Señor nos concede una noche más para poder meditar su palabra. Qué bueno haber empezado con el himno 115, en el cual vemos que tuyo el amor que nos ha congregado, el que nos guía en el yermo aquí. Solamente por amor, el amor de Dios nos congrega, hermanos, a sus pies para poder meditar en su palabra. Pero ¿dónde nos está congregando? El que nos guía en el yermo aquí. ¿Qué es, hermanos, esta palabra yermo? Porque dice que Él nos guía. ¿Pero dónde? En el yermo aquí. Este yermo es una tierra desértica donde no hay agua, no hay producción, no hay nada para Dios. Es un terreno donde no se puede sembrar, no hay producción. Y en este mundo no hay nada para Dios. Si queremos servir a Dios un poco más, debemos elevarnos a un nivel como los discípulos dijeron. El Señor Jesús le dice, vayan y preparen en un aposento alto. Es un aposento alto donde podemos a Dios glorificar, no a ras de la tierra, sino a un nivel más elevado, aquella posición celestial que tenemos nosotros la mira. Y en el himno 108, hay una expresión que nos habla de la célica morada, pero en la tercera estrofa dice, poco fruto en nuestra vida y tan débil nuestra fe. Y hay que reconocer que verdaderamente poco fruto tenemos para el Señor. Nuestro trabajo, hermanos, es muy poco en esta tierra. Debíamos estar dedicados más a la obra y menos a nuestros trabajos personales, pero las circunstancias, las adversidades, nos encontramos de esta manera. Pero entonces para ello, para que el Señor nos guíe en este yermo, ¿qué necesitamos? La guía, las instrucciones, las enseñanzas, su palabra que nos puede dar ese aliento para hacer adelante. Les invito a leer un versículo en el Salmo 25, Salmos capítulo 25, para que el Señor nos guíe aquí en esta tierra. ¿Qué debemos hacer? Esta noche también es una noche de oración, por lo cual estar en las manos de Él. Entonces leemos el versículo 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Qué preciosa expresión de David. Cuando no sabemos cómo guiarnos aquí, debemos acudir a Él en oración, aquella armadura que Dios nos ha dado para presentarnos ante Él. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Entonces hay que ir directamente a Él. Y si Él nos muestra su camino, aquellos caminos van a ser con toda seguridad de provecho y de beneficio para nuestra vida. Muéstrame, Jehová, tus caminos y además de mostrarnos, enséñame tus sendas. Enséñame tus sendas. ¿Cómo quisiéramos, hermanos, para que Él nos guíe en este yermo, en este mundo? Que Él nos enseñe aquellas sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, y en ti he esperado todo el día. Estos versículos que nos hablan la manera cómo poder ser dependientes de un Dios y que nos va a guiar por un camino, no en este yermo de este mundo que es sin fruto, sino aquella senda que nos guía por el bien. Un salmo más, leamos capítulo 32.
32. Entonces, cuando nosotros acudimos a Dios en oración y le decimos, yo quiero aprender de tu palabra, dame el entendimiento, abre mi mente, abre mi corazón. La respuesta no se deja demorar mucho. Y dice en el versículo 8 de Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Es la respuesta a aquel pedido de David. Muéstrame tu camino, y aquí la respuesta, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Es aquel camino de seguridad donde no hay equivocación. Iremos a un puerto seguro. Imagínense si nosotros estamos en el medio del mar, navegando, y no sabemos a qué dirección ir, a qué puerto seguir, estaríamos a la deriva, perdidos. Necesitamos una brújula que nos guíe. Y aquí es su palabra. Y la respuesta, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces la respuesta es cuando nuestro corazón está dispuesto a querer aprender algo de Él. Y Él tiene la forma, cómo llegar a ese lugar desconocido tal vez. Podemos leer también Isaías, capítulo 22. Isaías 22, 22. Dice esta expresión, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Aquella llave que solamente Dios lo puede manejar, como se leía también en Apocalipsis en las 7 iglesias. El que cierra y nadie abre y abre y nadie cierra. Solamente es nuestro Señor. Si nosotros permitimos que la cerradura de nuestro corazón se abra a su palabra, Él va a entrar a nosotros y nos va a dar el conocimiento y la sabiduría. Pero solamente Él lo hace. Lo cierra y abre. Él tiene la llave automática. Volvamos a Salmos 37, creo es. Salmo 37, un versículo. Capítulo 37. Dice aquí, verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si nosotros encontramos el gozo en leer su palabra, el gozo en cantar, el gozo en reunirnos, porque su amor nos reúne, sentimos ese fervor en nuestra vida. Entonces es un gozo deleitarnos en Dios, escuchar su palabra. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Con ese gozo que venimos en este día y todos en forma unánime para elevar nuestros ruegos, súplicas por las necesidades de nuestros hermanos y por nosotros mismos, Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Entonces vemos, hermanos, que no está en nosotros la fuerza, porque nosotros estamos débiles, pero entonces encomendemos a Jehová nuestro camino, aquellas sendas que nos van a dar, nos va a enseñar a andar en este mundo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él lo hará. Entonces, la respuesta, la forma afirmativa de nuestra forma de vivir en esta tierra va a ser guiada por Él, controlada por Él. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Entonces, al mediodía sabemos que el sol alumbra con toda su fuerza y nos guiará y nos iluminará. Más adelantito, capítulo 48, versículo
capítulo 48. Leemos el versículo 14. Dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Este es nuestro Dios todopoderoso, el que todo lo puede. Este es Dios nuestro, eterno y para siempre. Ya hablar mucho de su omnipresencia, su poder omnipotente. Dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. No podemos comprender, hay muchos misterios en su palabra que nosotros al principio nomás podemos saber algunas pequeñas cositas, pero hay mucha profundidad que Él nos va a guiar más allá de la muerte. ¿Y dónde está la muerte? Ya es otro tema, pero estamos hablando aquí que nuestro Dios, Él nos guiará. Ojalá que todos estemos atentos, hermanos, a la guía divina. Solamente en Él hay la plena seguridad que no nos vamos a equivocar, sino que llegaremos a un buen puerto seguro. El capítulo 25, un versículo siempre de los Salmos 25. Leemos el verso 9. Dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Vemos aquí una de las condiciones por el cual nosotros debemos aprender. Encaminará a los humildes. Y es el ejemplo del Señor Jesús. Él dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Y que a los altivos mira de lejos, pero a los humildes atiende sus oraciones. Ojalá que nosotros, hermanos, desplacemos el orgullo, la altivez, nos consideremos humildes y seamos humildes para aprender su palabra. La segunda parte dice, y enseñará a los mansos su carrera. Él es el que nos va a enseñar cuando todavía no sabemos. Y hay muchas cosas que todavía no aprendemos en esta tierra. Faltará mucho tiempo, pero el Señor nos da amplia libertad. Y aquel que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios y Él te dará abundantemente. Todos tenemos diferentes necesidades, como se ha dicho en la oración. Todos necesitamos diferentes formas de entender, de comprender, de meditar, de analizar su palabra. Pidámosles al Señor que nos dé luz, aquella luz que refleje nuestra conciencia, para que nos despierte si estamos dormidos y meditemos en su palabra, que haya este gozo, este aprecio al leer su palabra. Pero recuerde que a los humildes y a los mansos, dice este versículo, Él le enseñará la carrera. Y de esa manera podemos llegar a un buen puerto final. También podemos leer el Salmo 73. El verso 23 dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti,
nada deseo en la tierra. Ojalá, hermanos, que haya la decisión plena cada día. Las cosas que vemos a nuestro alrededor a veces nos descentraliza de nuestros pensamientos en las cosas de arriba. Nos desestabiliza en un momento. Pero que nuestra fe vaya creciendo y decir aquí con todo, yo siempre estuve contigo. Ojalá que nosotros, tomados de la mano de Jesús, caminemos todos los días de nuestra vida, tomados de su mano. Me tomaste de la mano derecha. Solamente así, hermanos, el Señor nos quiere guiar. Unidos a Él, no vamos a caer, no vamos a fracasar. Es como el yugo. El Señor también nos dice, mi yugo es fácil. Y un yugo es para unir dos toros, por supuesto. Y de esa manera, no se separan. Si uno quiere irse a un lado y el otro a la izquierda, no pueden irse. Entonces, unidos nosotros con el yugo de Cristo, aquí dice, cogidos de la mano, no vamos a desviarnos, no nos vamos a ir a un lugar equivocado porque estamos de la mano de Jesús. Entonces, mantengamos, hermanos, esta posición, firmes con Él. No nos salgamos. Me has guiado según tu consejo. Para eso necesitamos meditar la Escritura cada día, que Él nos guíe según su consejo. Y después, ya después de toda esta carrera que el Señor nos ha prometido, dice, me recibirás en gloria. Ya después de haber acabado la carrera, nos queda aquella promesa que nos ha prometido el Señor. En gloria. Y ahí ya será por la eternidad. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Sabemos que solamente Dios está, el Señor Jesús a su mano derecha, preparando un ambiente para los suyos y volverá pronto a llevar su iglesia. Y dice, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Hermanos, este versículo lo hacemos vivo, lo hacemos vivir en nuestra vida. ¿Lo ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida o es el trabajo? Cada uno debe responder. Aquí dice el salmista, fuera de ti, nada deseo en la vida. Nada deseo en la tierra, perdón. Ojalá que así sea, hermanos, el deseo nuestro. Primero Dios y el resto será por añadidura. Entonces, el último versículo vamos a leer. Isaías capítulo 30. Para dar lugar a mis hermanos, yo sé que todos quieren, nuestros hermanos, participar, darnos un consejo. Y de todos es bueno porque la palabra de Dios dice 2 o 3. Entonces, Isaías capítulo 30. Leemos el versículo 21. Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él. Ojalá que nosotros en esta noche escuchemos aquí esta expresión a nuestra espalda. Este es el camino, andad por él. Y el camino que nos ha trazado el Señor Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Hay muchos caminos que el hombre ha trazado, caminos diferentes, pero ningunos conducen a la vida. Solamente ese camino, el Señor Jesucristo, nos conduce a la vida eterna, aquellas mansiones celestiales, que es la gloria que esperamos. Pero mientras tanto, esperamos en este mundo caminar por aquellas sendas que el Señor nos ha trazado, aquella, como cantamos el himno 108, en la célica morada. Esa es nuestra parte final, en nuestra parte que está reservada para los suyos. Pero mantengamos, escuchemos esta voz, este es el camino, anden por él.
Entonces, ojalá que no nos salgamos. Aquí hay una dirección segura, hay un puerto seguro donde llegar. Entonces, animémonos con estas palabras, hermanos. Leamos siempre, meditemos de noche y de día, y son las palabras mismas las que nos consuela y nos da las instrucciones, aquella guía divina que nuestro Dios nos habla siempre, pero estemos atentos a nuestro oído, afinemos nuestro oído, escuchemos su voz, pero también seamos obedientes, una obediencia plena. Que el Señor, hermanos, nos siga bendiciendo, nos siga ayudando, la manera como Él quiere que vivamos en esta vida, para su gloria y para su honra. Este es el camino, andad por Él. Amén. Hermanos, buenas noches con todos. Continuando con esta lectura que nos ha proporcionado nuestro hermano. Encontré estos versículos en el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16. Jeremías, capítulo 6, verso 16. Dice la palabra: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Justamente lo que nos acaba de leer en la palabra de nuestro hermano minutos antes. Y hallaréis descanso para vuestra alma. El Señor nos está diciendo que por todo medio de comunicación, de expresión, por consejos, te trata de decir que estás en el limbo, estás perdido. Como dijo nuestro hermano, estás en medio del océano, no sabes a dónde ir. Estás en medio del desierto, no ves un camino, pero si logras ver el camino, ese camino que te pone el Señor, sigue el camino y hallarás un pueblo, un sitio donde puedas guarecerte, donde puedas recibir un primer auxilio. Entonces, los que en su corazón comprenden esta palabra, escuchan este llamamiento, están, encuentran este camino, empieza a calmar su angustia, el horror de estar perdidos, y va transformándose tiene que transformarse en gozo, ¿ya? Eso es cuando el corazón entiende y está dispuesto que el Señor te está dando esta invitación y te lo hace, te da la invitación gratis. Pero hay algunos corazones que son tercos, malos, que dicen no, todavía no, o no quiero saber nada de esto, no me interesa. Continuando con la lectura, dice: mas ellos más dijeron, no andaremos. Hay algunos corazones que se niegan a seguir al Señor y quieren hacer solamente su voluntad, solamente lo que les viene en gana, lo que les da solo placer, lo que les da todo su mundo, que es el mundo, físicamente, ¿no? Pero todo lo que el mundo les ofrece y ellos desean seguir viviendo en eso, por eso viven en esa oscuridad, en ese vacío, y cuando les ofrece el Señor el camino, ellos dicen no, no andaremos. Verso 17 también dice: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y ellos dijeron, no escucharemos. De igual manera vemos acá corazones tercos que no entienden ninguna razón, no pueden
concebir de que alguien les pueda dar esta salvación o quieren, temen perder de lo que hoy disfrutan, que por cierto es pasajero. Las cosas que vemos son pasajeras, las que no vemos son eternas, y eso es lo que nos ofrece nuestro Señor. Y para esto, esto lo está manifestado en el Antiguo Testamento, en los libros del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo dice, ¿no? ¿A quién enviaré? Cuando dice Jehová, heme aquí, envíame a mí, dice el Señor Jesucristo, dejando su gloria, dejando el principado que ejercía él como Dios también, allá en los cielos, y vino a este mundo. Y él manifestó esto en el libro de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Verso 6. Juan capítulo 14, verso 6. El Señor Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, Él se está convirtiendo en el único camino, porque caminos puede haber muchos, pero el único camino que va a llevarte a la salvación. Es un camino difícil, como ya sabemos, el camino angosto que lleva a la salvación y el camino ancho y placentero, lleno de frivolidades, que lleva a la perdición. Mucha gente escoge esto, pero eh, el Señor mismo, el Señor Jesucristo, se pone como el camino que puede llevar a la salvación a todas estas personas y que puedan acogerse al abrigo del Señor y puedan ser adoptados como hijos y ser coherederos con Cristo de esa vida eterna, en donde estaremos estaremos alabando al Señor por la eternidad. Entonces vemos que esta invitación a los caminos lo vemos desde el Antiguo Testamento y se manifiesta a través de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y Él insiste y menciona parábolas, habla a la gente ya en los términos en los que la gente pueda entender, no en palabras como los doctores de la ley que usaban seguramente pues términos muy elaborados para dar realce al cargo que ostentaban. El Señor Jesús, en la humildad que también hemos escuchado en la prédica anterior, en la humildad que Él rebosaba, hablaba a estas almas en un idioma simple, en un idioma en el cual ellos puedan entender, en el cual ellos se puedan sentir identificados y puedan captar y comprender el amor de Dios que tenía para ellos y que el Señor Jesucristo vino para que a través de Él estas personas puedan pagar sus culpas y acceder a la salvación. Bueno, hermanos, que el Señor siga añadiendo su palabra en los versículos que quería compartir con ustedes. Amén. Sí, hermano, lo que estamos escuchando verdaderamente es la realidad de las cosas que vemos en esta noche. Esos caminos que para ellos fueron manifestados, como nos dice siempre en los salmos, en la palabra de Dios nos habla claramente cuando habla, dice en el Salmo 81,
verso 8 hacia adelante, nos dice Salmo 81, verso 8, oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti dioses ajenos, ni te inclinarás a dioses extraños. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo te llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado, en el momento habrá yo derribado a sus enemigos. Dejaron precisamente el pueblo de Israel esos caminos que le había llevado el Señor por todos esos caminos para abrir manifestando. Pero mi pueblo no me oyó mi voz. Esto es lo que pasa. Hemos oído su voz y seguimos ese como hemos escuchado en Juan, precisamente diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Y aquí el pueblo de Israel no me quiso a mí, pero mi pueblo no oyó mi voz. Creo que nosotros hemos escuchado esa voz. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venir a mí, y esto es lo que nos va manifestando. Este pueblo no, dice mi verso 11, mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Los dejó, los abandonó, pero así momentáneamente caminaron en sus propios consejos. Y eso es lo que pasa cuando uno quiere caminar por su propia cuenta, como decimos. Su propia cuenta, no buscan ese camino que diciendo que el Señor manifiesta, caminaron en sus propios consejos. O si me hubieran oído mi pueblo, no quisieron oír, no quisieron. Dios había puesto a Moisés como el intercesor ahí para su pueblo y no quisieron en ningún momento. Buscaron dioses ajenos, hicieron un becerro y le adoraron. ¡Qué manifestación en contra de Dios! Si me hubieran oído mi pueblo, hubiera pasado tranquilamente. Fue la dureza de su corazón cuando dijeron que para qué vamos a ir allá en este desierto. No hay nada. En Egipto teníamos de comer, teníamos tantas cosas, pero aquí solamente maná, y maná nomás comemos. Qué lástima, hermanos. Esto es. Y el Señor le dijo, pedid, se os dará, llamar y se os abrirá. Pedid y se os daré el pan nuestro de cada día que nos sustenta para esto. Por eso es que dijo Dios, si en mis caminos hubieran andado Israel, yo los hubiera oído, lo hubiera escuchado. Y eso es lo que nos manifiesta a nosotros cada día, hermano, para manifestar la grandeza de su poder en todo instante que nos hace para que caminemos ahí. Hemos escuchado de Jeremías 6, nos habla precisamente y miraron, preguntaron por las sendas antiguas, preguntaron por esas sendas antiguas que habían esto, antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Así ellos dijeron, no andaremos. Y esto es lo que pasó con ellos. No, ¿para qué? Si ya teníamos, ¿para qué vamos a ir a un desierto? Todas estas cosas, hermano. Para nosotros hoy en día es esto. Como bien sabemos en el Nuevo Testamento, yo soy el camino. Nos da el Señor Jesucristo, yo soy. Y esto es lo que tenemos, la fortaleza, la seguridad de los suyos. Buscar ese camino. Hemos encontrado ese camino para seguir al Señor a pesar
de las pruebas, de las dificultades, pero estamos en el camino. Estamos en el camino y ahí está el Señor para recibir a los suyos. Pero mientras tanto, ese es algo que tú y si hubieran oído mi pueblo, esto si lo hubieran oído, si mis caminos hubieran andado en sus caminos, y sus caminos no fueran vos. Y esto es lo que nos hace manifestar en todo esto, Señor. La fe que tuvo Job cuando todo le había caído, todo el desastre que le hubo encima, pero en ningún momento se apartó. Dios lo único que dijo, Dios da y Dios quita. Sé el nombre de Dios bendito. A pesar de las pruebas del enfrentar, caminó él así, con todas esas dificultades. Pero después vino el descanso. Vino todo lo que Dios le había dado y le superó todas las cosas. Así también con nosotros. Pasamos por pruebas, dificultades, pero estamos en el camino. Esa es la fuerza que tenemos, es el poderío que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dicho Dios? El Señor en todo instante, por medio del Señor, manifestamos esa gloria. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, nos dice su palabra. ¿Qué expresiones para nosotros, hermanos? Esto es, le pedimos la fortaleza, le pedimos para que podamos caminar a pesar de las pruebas, las dificultades, pero caminemos. Esto es lo que nos hace esa fortaleza nuestra. Y que dijeron ellos, no caminaremos. Preguntan por las sendas antiguas, o sea, el buen camino. Y ellos dijeron, no andaremos. No, ¿para qué? Con tantas dificultades ahora también así. Muchos dicen, ¿para qué voy a seguir ese camino? No, que es tan duro, que hay que estar, hay que reunirse, que hay que estar ahí orando, pidiendo. No, pero llegará el momento que se van a dar cuenta, pero será demasiado tarde. Será demasiado tarde cuando ya no estén en ese camino y puedan llegar a esa puerta que está, ese buen pastor que les va a abrir la puerta. Ese buen pastor que conduce a los suyos por el camino, los lleva pacientemente. El buen pastor cuida sus ovejas. Jehová, como dice Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo, ¿qué hace? Me pastoreará. Me guiará por sendas de paz. Por esas sendas, esos caminos. Me guiará por sendas de paz. Aunque ande en valle de sombras, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y eso es tu vara y tu callado, ¿qué hace? Me fundirá aliento, el Salmo 23. Y esto es lo que nos hace tener esa seguridad, esa confianza en todo instante, amados hermanos, para tener esa seguridad y confianza que cada día nos muestra para nosotros la fortaleza. Y ellos dijeron, no caminaremos. Qué lástima, no caminaremos. Pero mientras tanto, hermano, podamos nosotros caminar, como hemos leído cada pasaje, ellos, esa senda. Caminemos por más peligro que encontremos. Ahí está el Señor, ahí está su mano para extendernos, para socorrernos. Qué privilegio, hermanos. Pasamos dificultades, es cierto, pruebas, pero el Señor nos da ese descanso y hallaré descanso en vuestras almas. Descanso. Y esto es, hermanos, tenemos esa confianza, la seguridad que nos muestra para nosotros y podamos decir, caminaremos, caminemos. Esto es, vosotros que andáis que caminar con sus discípulos, el Señor le manifiesta la seguridad. Esto es, aquellos que dejaron todas sus cosas, Pedro, todos ellos como pescadores, dejaron sus cosas y caminaron con su Señor. Caminaron. Y aún el Señor le dice, ¿acaso muchos también no caminaron? Se retiraron. Y el Señor le dice a sus discípulos, también le dice, ¿queréis ir vosotros también? ¿Queréis ir?
Esto es porque no quisieron caminar muchos. Y al Señor le dice, y ustedes también pueden irse, ¿no? Si no quieren caminar, digamos, con el Señor. Y Pedro tiene que decir, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, nosotros hemos hecho todo. Caminaron con el Señor hasta el final, hermano. Vieron todo lo que su Señor padeció. Esto es también, hermanos. Caminemos a pesar de todas las dificultades. Como dice la palabra, por torpe que seamos, estamos en el camino. A veces somos torpes verdaderamente, pero ahí estamos. Por torpe que seamos, estamos en el camino. Que el Señor nos ayude siempre, que ser fortalecidos por más dificultades, pruebas que nos acarreen, hermanos. A veces tenemos que derramar lágrimas, pero ahí estamos en el camino, el Señor nos fortalece. Y esa es la fuerza que tenemos en cada día, cada momento, hermanos. ¿Cuántos de la familia con esta enfermedad están partiendo al Señor? ¿Qué podemos nosotros también manifestar, hermanos, que nos da ese privilegio? Así que el Señor nos ayude en todo momento para seguir hacia adelante. Que el Señor nos siga dándole su palabra, queridos hermanos. Que el Señor ayude. Amén. Estimados hermanos, muy buenas noches. Quisiera saber si me están escuchando. Adelante, te escuchamos bien. Sí, fuerte y claro, fuerte y claro. Estimados hermanos, es un gozo volver a conectarme con ustedes. Y el mayor gozo también sería poder ver a algunos hermanos. Le rogaría que algunos hermanos puedan activar su cámara para poder saber que estamos en la reunión. Pero bueno, estimados hermanos, me hizo pensar mucho el primer himno que hemos cantado. La estrofa 3 que dice, poco fruto en nuestra vida y tan débil nuestra fe. Aquí hay dos puntos que tenemos que meditar seriamente, hermanos. Sobre la protección de Dios, la fidelidad, su misericordia y su amor por nosotros, es algo indiscutible, que Dios siempre lo va a tener, a pesar de las dificultades, de nuestras debilidades en que andemos. Como dice 2 Timoteo 2, si nosotros permaneciéramos, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. De esa parte, no lo dudemos, el Señor siempre nos cuida. Pero hay dos puntos en este himno que me ha hecho reflexionar y quisiera compartir con ustedes esta preocupación. Primero, poco fruto en nuestra vida. Y el otro, segundo, nuestra débil fe. Es algo que nos muestra en este himno que a mí me ha hecho pensar. ¿Por qué del poco fruto en nuestra vida, estimados hermanos? Y me ha hecho llevar este pensamiento al Evangelio de Juan, capítulo 15, a quienes voy a invitar a abrir su Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 15. No tenemos mucho tiempo de leer todo, pero es un tema que muchos lo conocemos. Capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Miren, estimados hermanos, el Señor, cuando aún estaba con vida en esta tierra, se preocupó por el fruto que debemos de llevar los suyos mientras estamos en este mundo. Y para eso el Señor nos hace comprender que hay una relación entre la vid y los pámpanos. Creo que todos lo comprendemos, que la vid es el Señor Jesús, como dice en el versículo 1, y nosotros somos los pámpanos. Y que el propósito es, dice, que llevemos más fruto para el Señor. Muchas veces hemos hablado de este punto, hermanos, y hemos visto de que el primer fruto que los cristianos damos para el Señor es nuestra forma de vida. Nuestro cambio de vida es el primer fruto que se opera en nuestro ser desde el momento que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo viene a gobernar nuestra vida y produce el fruto, como lo vemos en Gálatas capítulo 5. Pero lo que vemos aquí, hermanos, que el Señor nos hace comprender que necesitamos llevar un fruto para Él. El fruto sabemos que es el resultado de la siembra o el resultado de la cosecha. Entonces, hermanos, aquí en este versículo 2, dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vemos así, hermanos, que el propósito es de que el que está dando cierto fruto, la voluntad de Dios es que lleve más fruto. Y para conseguir ese fruto, el Padre lo tiene que limpiar. A los que nos conocemos un poquito de las plantas fructíferas y su producción, sabemos, hermanos, de que una planta que está dando fruto y para que dé más fruto, hay necesidad de podarlo. Podarlo significa cortar las ramas secas o las que ya no están dando fruto, a fin de que tengan más energía las otras ramas y el fruto sea mucho mayor. Ese mismo trabajo es el que hace el Señor en nosotros para que llevemos más fruto. El Señor nos limpia de diversas maneras. El Señor, como dice Efesios, está purificando su iglesia para presentarlo un día, dice, sin mancha, irreprensible. Entonces, hermanos, en este capítulo 15 encontramos 3 condiciones para que llevemos una vida fructífera. La primera condición es la limpieza de vida. El Señor no puede usar a un instrumento que no esté limpio de todo lo que estorba para servir al Señor. El Señor tiene que limpiar las asperezas que haya en los suyos para que podamos dar fruto. Recordamos en el capítulo 13 de Juan, el Señor Jesús tomó agua en un lebrillo y empezó a lavar los pies de los discípulos. Sus discípulos no lo comprendieron al momento. Incluso hubo uno que dijo, a mí no me lavarán los pies jamás. Pero el Señor Jesús, con mucho amor, tiene que decirle, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Quizás no lo comprendía en ese momento, hermanos, porque el trabajo de lavar los pies era el trabajo de un siervo. Y el apóstol comprendió que no era posible que el Señor, el Hijo de Dios, tuviera que tomar ese trabajo de lavar los pies a los discípulos. Pero después comprendieron, como lo dijo el mismo Señor Jesús, lo que yo les he hecho, ustedes no lo entienden ahora, pero lo entenderán después.
Y a medida que nosotros juzgamos nuestra vida y encontramos algo incorrecto, el Señor lo limpia por medio de su palabra y así de esa manera nos va purificando y nos va limpiando con un solo propósito de llevar un fruto para Él. Entonces, hermanos, y la otra condición que encontramos en Juan capítulo 15, después de la limpieza, nos habla de la comunión. Leemos el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Se repite constantemente esta palabra permanecer en mí en estos dos versículos, lo que nos habla de la comunión con el Señor. En estos tiempos de aislamiento, hermanos, el Señor quiere que nosotros tengamos esa comunión íntima con Él cada día, como lo hacía su siervo David, Moisés y Elías y otros muchos, que desarrollaron una comunión permanente con Él. Pasaban muchas horas en oración para poder comprender el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, para cada día. Esta comunión permanente que tenemos con el Señor, hermanos, nos va a llevar una vida fructífera para Él. Y termina diciendo el versículo 5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando dice nada podéis hacer, nos hace comprender, hermanos, de que nada útil, fructífero para Él. Quizás podamos para nosotros hacer muchas cosas, pero para Cristo no podemos hacer nada útil si es que no permanecemos en esa comunión con Él. Y luego, hermanos, en el versículo 10 y 12, encontramos que para que haya ese fruto que el Señor dice, necesita de la obediencia. Leemos el versículo 10 también. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, estimados hermanos, tanto la limpieza, la comunión y la obediencia son tres puntos importantes para poder llevar fruto para el Señor. Y ese fruto para el Señor, hermanos, es buscar almas para el Señor. En el versículo 16, Juan 15, 16, nos habla el propósito, por qué y para qué el Señor nos ha llamado. Muchas veces nos conformamos que ya somos salvos, que no perdemos la salvación y que estamos seguros. Pero en este versículo, si leemos diligentemente, podemos encontrar el propósito para qué el Señor nos llama. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En este versículo hay mucho que meditar, hermanos, que voy a dejar para que cada uno, desarrollando esa comunión íntima cada día, quizás empezando desde mañana, muy temprano, podamos meditar en cada frase que encontramos en este versículo y así podamos comprender, hermanos,
¿A qué fruto se refiere el Señor cuando nos habla en este capítulo? Hay tres expresiones que dice, llevéis fruto, mucho fruto y más fruto. Entonces, en el versículo 16 termina esta porción diciendo que no es que nosotros hayamos elegido a Cristo, sino que Cristo nos eligió a nosotros. Y un ejemplo muy claro tenemos en el llamamiento del apóstol Pablo. El apóstol Pablo iba persiguiendo a los cristianos, pero el Señor Jesús lo llamó, le salió al encuentro en el camino y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él se rindió a los pies del Señor y le dice, ¿quién eres, Señor? Y después le dice, ¿qué quieres que yo haga? Se rindió a sus pies y después dice que fue el instrumento escogido para llevar mucho fruto para el Señor. Entonces, hermanos, así como el Señor llamó a Pablo, también nos ha llamado a cada uno. Y por eso se cumple este versículo que dice, yo os elegí a vosotros. Nosotros somos elegidos según Efesios 1:3. Y dice, yo os he puesto, ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto. Aquí encontramos un claro propósito para que el Señor nos ha llamado a ser miembros de su cuerpo, de la iglesia, para llevar fruto para Él. Y el fruto para Él, hermanos, es llevar almas para el Señor. Hermanos, cuando nosotros salimos al mundo y vemos cómo está el mundo, nos hace comprender, hermanos, de que hemos llegado al tiempo donde debemos de llevar más fruto para el Señor. En el capítulo 4 del mismo Evangelio de Juan, dice el Señor Jesús, versículo 35. Juan 4:35. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Estimados hermanos, en el poco tiempo que yo he podido salir de la ciudad al campo, he podido ver, hermanos, que este versículo es una realidad. Los campos están listos para la siega. Hay mucha necesidad de llevar el evangelio. Hay personas que no saben qué hacer. Desde el momento que se levantó esta pandemia del virus, muchos temerosos de Dios buscaban a Dios sin saber dónde ir, dónde reunir. Muchos se han metido, podemos decir en nuestras frases cotidianas, en cualquier lugar o en el lugar más cercano, pero buscando a Dios, y quizás están en un lugar equivocado donde no buscan a Dios, sino solamente buscan servirse. Pero hermanos, es el tiempo, como dijo aquí el Señor, alzad vuestros ojos y mirad los campos, mirad fuera de la iglesia. El campo es el mundo, sabemos, en Mateo capítulo 3 el Señor Jesús dijo, el campo es el mundo. Y esos campos están blancos, están listos para poder cegar las almas para el Señor. Necesitamos orar mucho, hermanos, que el Señor nos ayude a ver esos campos donde y también nos ayude a llevar este mensaje de salvación para las almas perdidas. Entonces dice, volviendo a Juan 15:16, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Después de llevar un alma para el Señor, hay que velar que ese fruto permanezca. Para ello se necesita la edificación, o lo que lo conocemos como el discipulado, para que esa planta que ha sido colocada, ese recién nacido, pueda ser edificado
sobre el fundamento que es Cristo, y así pueda permanecer, como dice aquí, y para que vuestro fruto permanezca. Si nosotros hacemos eso, hermanos, entonces termina el versículo 16, para que todo lo que pidiereis en mi Padre, al mi Padre en mi nombre, Él os lo dé. Habremos hecho el trabajo completo, un trabajo fructífero, y tendremos ese privilegio, esa confianza de pedir al Señor, y Él nos lo dará. Estimados hermanos, y el otro punto que hemos visto aquí en este salmo, himno número 108, es, y tan débil nuestra fe. No quiero desarrollar más este punto, es un punto muy amplio, hermanos, pero lo cierto es, hermanos, de que a veces manifestamos nuestra débil fe. Desconfiamos que el Señor nos va a proveer para cada día. Hay muchos que últimamente no están conectándose a esta reunión. Probablemente están trabajando. Pero hermanos, no sé cuál es de más valor, si el trabajo material o el espiritual. Y creo, hermanos, de que nuestra fe tan débil nos hace pensar de que si dejamos de trabajar una hora en este día, un día a la semana, vamos a perder mucho. Eso nos hace pensar que estamos con una fe tan débil. ¿Y cómo fortalecer esa fe tan débil, hermanos? Romanos 10 nos dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Se comparte mucho la palabra de Dios hoy día por las redes sociales, hermanos. Pero vemos que pocos son los que lo sacan provecho y confirman con un amén. Estimados hermanos, oremos para que el Señor despierte en el corazón de nuestros hermanos el deseo ferviente de alimentarse cada día más de Él, de leer su palabra cada día y así fortalecer nuestra fe y así, hermanos, llevar fruto que el Señor espera. Estimados hermanos, todos sabemos que el Señor viene muy pronto y Él quiere llevar el fruto de cada uno para su gloria, para su honra. Estimados hermanos, que el Señor en esta noche de oración pongamos en su presencia que Él despierte, como despertó en el tiempo antiguo a Nehemías el deseo de reedificar las ruinas, como despertó en Josías hacer una reforma, como despertó en otros siervos del Antiguo Testamento servir al Señor. Solamente el Señor puede despertar en cada corazón el deseo de llevar fruto para Él, de glorificar su nombre así, y así, como dice, pedid todo lo que quisierais y será hecho. Estimados hermanos, que el Señor bendiga su palabra en esta noche y nos ayude a llevar en oración nuestras peticiones con la confianza que el Señor nos oirá cada uno de ellos. Que el Señor añada su palabra, hermanos. Amén.